Ujú. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro donde estaremos hablando de esa visión sistémica que queremos compartir con respecto al trauma. Para las personas que nos van a ver en diferido, este es el segundo conversatorio de los tres que vamos a hacer respecto al tema y esperamos que si tienen alguna pregunta, pues no la pasen, nos escriban, porque estaremos muy pendientes de poder responder a esas inquietudes que haya respecto al tema y, por supuesto, respecto a la parte práctica de lo que significa el taller que vamos a realizar el 7 de febrero. Bueno, Juan José, hoy vamos a hablar de eso que nos encanta, que es la visión sistémica. Ahora estabas mencionando esa aproximación al trauma Ya se conoce. desde la parte somática. Esta es, Y, y digamos, podemos darnos cuenta que hay muchas maneras de mirar al trauma, que hay muchas posibilidades en las cuales podemos tratar de entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué no hablamos un poco, por qué no empezamos a hablar un poco de qué es la visión sistémica? ¿Qué es esa locura que se nos ocurrió y, y que vamos a empezar a mencionar el día de hoy? Bueno, cuando hablamos de visión sistémica, hablamos, por un lado, de la teoría general de sistemas que entiende el universo como un todo interconectado, como un todo formado por individuos, por partes, por componentes, que cada una en sí misma es un subsistema, también a su vez de diferentes partes. Y en esa visión sistémica del trauma, entendemos el trauma como una experiencia que afecta no solo a la persona que lo vive, sino también a su sistema familiar, a su sistema social y no exclusivamente de una manera sintomática. ¿A qué me refiero con eso? Voy a poner un símil. Un sistema con el que tenemos gran familiaridad es el organismo, ¿sí? El cuerpo humano es un sistema. Si nosotros tenemos un trauma físico, un dolor, una herida, una situación que nos produce malestar, ese malestar tiene una localización, tiene una causa inmediata, pero tiene efectos que se sienten en todo el organismo. Yo puedo hacerme una cortada partiendo las legumbres del almuerzo en una mano y esa herida que está en un dedo viaja la información hasta el cerebro, la siento viajar a través de los nervios, me duele el dedo, pero también puede dolerme el hombro, me imposibilita funcionalmente. Si pierdo un poco más de sangre de la que estoy preparado, hay una respuesta emocional fuerte que ya me bloquea a otros niveles y si esa herida, aunque pequeña, no se atiende, se infecta, puede producir un impacto muy poderoso a nivel de todo el sistema de mi organismo que está compuesto, en este caso, la herida comprometió piel, comprometió tejido celular subcutáneo, comprometió músculo, quizás un tendón, alguno que otro nervio pequeño, pero si no se atiende, ojo, si esa experiencia traumática no se atiende, va a generar una serie de consecuencias que van a influir de manera progresiva y cada vez más severa en la totalidad de mi cuerpo. Entonces van a participar por toxicidad celular, por ejemplo, las células de mi hígado, se va a enlentecer mi posibilidad de procesamiento mental, voy a tener fiebre, voy a tener taquicardia, voy a tener malestar, de pronto se puede hacer un absceso en otra parte y ahí un evento localizado, sencillo, se convirtió en un evento que sistémicamente está generando un impacto de importancia. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista sistémico que trabajamos, las familias
se comportan como organismos que tienen lo que llamamos un alma grupal, un destino compartido. Y hay eventos que son traumáticos a diferentes niveles. Quienes estuvieron en la sesión pasada recordarán que hablábamos de diferentes tipos de trauma. Hablábamos del trauma simple, del trauma complejo, de los traumas que se forman por pequeños eventos que se suman, se repiten, que suceden en momentos en los cuales la persona tiene pocas herramientas para enfrentarlos y procesarlos. Entonces se inscriben en el organismo, la mayor parte de las veces en el sistema límbico, a veces en la corteza cerebral, a veces en el tallo cerebral, y desde allí se convierten como en una emisora que le manda a todo el sistema un mensaje tóxico, un mensaje de amenaza, un mensaje de vulnerabilidad, un mensaje de vergüenza, un mensaje de desmerecimiento, un mensaje de insuficiencia, un mensaje de temor, un mensaje de ansiedad, un mensaje de desconexión, de incapacidad de generar relaciones humanas significativas y profundas. Se manifiesta de muchas maneras, pero un mismo evento que se convierte en esa emisora clandestina va a emitir un mensaje tóxico que, dependiendo de las características de quien lo recibe, va a generar comportamientos, actitudes particulares. De la misma manera, en el pasado de nuestros sistemas familiares, a nivel de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestra línea de ancestros, puede haber diferentes eventos dolorosos, de naturaleza traumática, que si no se han resuelto, que si no se han ordenado adecuadamente, van a generar una emisora transgeneracional que va a emitir un programa tóxico. Y ese programa tóxico también a nivel del trauma personal, pero en el trauma transgeneracional, lo que le está diciendo al sistema con el conflicto, con el malestar, con la manera en que va a emerger como a través de una persona que lo encargue, que lo encarne, que se convierta en el síntoma que se expresa de ese trauma antiguo, lo único que va a estar diciendo es: pónganme atención, compréndanme, denme un lugar, ayúdenme a volver a ordenar esto que quedó desordenado por ese sufrimiento, por ese dolor, por ese evento que trastornó la estructura de armonía sistémica de esa familia. ¿Te sirve, Marce? Me sirve bastante, me parece que es una buena introducción. Sí, yo creo digamos, eso es muy interesante para poder entender lo que es el trauma, como tú dices, que afecta desde el punto de vista sistémico y nos ayuda a comprender que pertenecemos a muchos sistemas, ¿no? Hay otra parte de esa visión sistémica que me gustaría mencionar y es un poco algo que proviene de la experiencia profunda de constelaciones familiares. Muchas veces el trauma hace que dejemos de ver, se estrecha la mirada o decimos interiormente, muchas veces de manera inconsciente, este dolor no lo quiero ver. Es como si esa herida en el dedo dijéramos, no, no, me duele tanto que mejor no lo miro. Y entonces lo descuido y no me ocupo de sanar, ¿sí? Entonces, esas heridas de las que hemos hablado, de las que has hablado tú a nivel sistémico, hace que nuestra mirada se vaya estrechando, ¿sí? Dejamos de ver a cierto tipo de personas, dejamos de relacionarnos con personas de nuestra familia. Si tal vez tenemos una herida de un trauma con nuestra mamá o con nuestro papá, nos alejamos, nos separamos y allí es donde vienen esas dificultades que tienden a repetirse. Entonces, cuando Bergelinger habla de ese término tan bonito que es ampliar la mirada,
que proviene de la inclusión y del orden y del equilibrio. Básicamente nos está diciendo es, hay que mirar a lo difícil, hay que mirar al dolor, hay que mirar a las pérdidas, hay que mirar a eso que en algún momento dijimos, no quiero verlo, porque la única manera de sanar es ocuparnos de ese dolor. Entonces, creo que eso es una parte muy importante de lo que aportan las constelaciones familiares, ¿no? Yo lo he vivido, lo viví cuando era también, cuando estaba formándome, lo he vivido a nivel personal, como la posibilidad de ponerte en los zapatos de alguien hace que comprendas algo, ¿sí? Yo tenía una historia de mi abuela materna, una historia biográfica, pero cuando tuve la oportunidad como de ponerme en su lugar y sentir lo que ella sentía conscientemente, de alguna manera pude incluir el dolor de mi abuela y pude comprender cosas para mi propia vida. Entonces, yo siento que esa es una parte muy importante de la visión sistémica, el que podamos darnos cuenta de cuáles son esas gafas que tenemos, qué parte está oculta, qué parte no vemos y poder mirar de otra forma más amorosa y más consciente para que en nuestra vida pues no vayamos cayendo en el mismo hueco y repitiendo las mismas circunstancias. Eso es un poco, Marce, cuéntanos en un movimiento sistémico qué significa ponerse en los zapatos del otro. ponerse en los zapatos del otro en un movimiento sistémico se puede hacer de varias formas. Primero, a nivel individual, digamos, es como buscar una manera en la cual el método fenomenológico, que es el que usamos en constelaciones, nos muestre o nos permita conectar con el campo de otra persona, con el campo eh, sistémico de otra persona. Entonces, buscamos diferentes formas en las cuales imaginamos que nos estamos poniendo en los zapatos del otro, conectamos al interior y buscamos esa información que nos va a transmitir algo, una memoria física, una memoria emocional, una memoria mental. No todo el mundo percibe igual, no todo el mundo tiene la capacidad de conectar igual, pero sí es algo que se puede entrenar. Entonces, en ese sentido, ponernos en los zapatos es conectar. Cuando hablamos de una constelación grupal, ponerse en los zapatos es representar. Es que en un ejercicio sistémico, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo un tema por eso. Percibo que hay un dolor de mi abuela que no sé exactamente qué es y siento que mi mamá tenía una relación difícil con mi abuela o había una implicación ahí, había un dolor ahí sin resolver. Entonces yo conscientemente me imagino que estoy representando a mi abuela y percibo la información que el campo me quiere transmitir. Y ahí es donde sucede eso que llamamos también lo fenomenológico, donde sin saber exactamente por qué, conectamos con una información, donde a través de las neuronas en espejo o a través de eso que llamamos los campos morfogenéticos explicados por Rupert Sheldrake, mm, podemos percibir información y es profundamente sanador. A mí me parece muy esclarecedor el símil de la emisora, además porque lo vivimos todos los días. Los eventos que afectan el campo familiar de conciencia, el alma familiar, se quedan flotando como en un canal y cada uno de nosotros como miembros de una familia que somos interdependientes, que hacemos parte de un tejido que nos vincula o de una organización, de una empresa, de un país, de una comunidad, de todos esos sistemas o subsistemas que comparten algunas características, algunas direcciones comunes. eh, Nos sintonizamos con esa información de la misma manera
que yo abro el decodificador de canales de DirecTV y entonces puedo ver en un momento música, en un momento noticias, en un momento un accidente y toda esa información que está en el espacio, que está constantemente presente en el espacio y que si yo uso la herramienta, la antena correcta, me pongo en contacto con esa información, puedo percibir aquello que como miembro implicado de ese sistema familiar me afecta o me pide una respuesta ordenante para ese sistema y hacer mi parte. Entonces, en una constelación, en una configuración familiar, en primer lugar se dispone el espacio, se sintoniza el espacio con la necesidad que se va a trabajar. Se puede trabajar directamente un evento traumático, que puede ser biográfico, que puede no tener correlación o no manifestarse en ese momento la correlación con un evento en el pasado, o que puede ser, tú lo mencionaste ahora, la repetición de algo no resuelto que busca la manera de expresarse a través de una o de otras personas en el sistema hasta que se le ponga en un buen lugar. Entonces, yo puedo traer mi trauma, el personal, el biográfico, o yo puedo decir, yo siento esta afinidad profunda con el dolor de mi abuela, por ejemplo, y trabajar y permitir que esa estructura del trauma de la abuela se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? Ya te vamos a dar la palabra, Mari. Se manifiesta en que en el campo hay representantes de la persona que consulta, de sus familiares implicados, del trauma mismo, del propósito del alma familiar también, de diferentes elementos que empiezan a interactuar de manera intuitiva porque se conectan con esa información que está impregnando el espacio a la manera de la información que decodifica el receptor de satélite de la televisión o el receptor de radio. Y en esas interacciones, gracias a verlo o gracias al acompañamiento de quien facilita, se va encontrando el orden, la resolución, se va sintiendo y mirando con la perspectiva del otro, de la abuela, de la mamá, del papá, de la persona que fue la víctima, de la persona que fue el perpetrador, y se pone todo en un lugar ordenado, amoroso, en el cual la implicación no es culposa, sino constructiva. Marie Claire. Tengo dos preguntas. Una básica es, ¿el abordaje sistémico y el abordaje de constelaciones siempre trabajaron en conjuntos o son dos cosas que la constelación apareció con el tiempo después que el abordaje sistémica se generó, se creó o siempre están... siempre se estudió, se trabajó eso siempre en conjunto? Mira, el abordaje sistémico surge de principios del siglo XX y es primero un concepto de la biología que luego se extiende a las ciencias sociales, a los sistemas computacionales de manejo de la información, y llega un momento en el que en el desarrollo de las constelaciones familiares que surgen por un lado del psicodrama, de las estatuas que representan situaciones de familia y de lo que empiezan a sentir los representantes, en el momento en que se empieza a comprender qué es lo que está sucediendo allí y cómo están operando muchas leyes sistémicas, se concluye en primer lugar que la familia es un sistema, que se comporta como un sistema, no solo la unidad familiar presente, sino la unidad familiar que se extiende hacia el pasado como el soporte transgeneracional y ancestral de todos estos comportamientos. Eso por un lado. Y por el otro,
empiezan a trasladarse esos conceptos de la teoría general de sistemas a la comprensión de las dinámicas del conflicto y del aprendizaje a través de las configuraciones. Entonces, las constelaciones vienen después de la teoría de sistemas y lo que se ve inicialmente, las constelaciones surgen, pero el nombre de sistémicas viene más tarde. Marce, ¿tienes algo más que decir o que aclarar? Sí, que básicamente antes de hablar específicamente de constelaciones, sí se hablaba de terapia familiar sistémica, ¿sí? O sea, sí había un Ujú. concepto Sí. de terapia familiar sistémica y básicamente, digamos que la genialidad, digo yo, de Henninger es unir el rompecabezas, tomar una información de la teoría en general de sistemas, de la terapia familiar sistémica, un poco de la Gestalt, un poco de todo eso que estaba sucediendo en el momento y, y hablar del tema, ¿no? Hablar de lo fenomenológico que hasta ese momento apenas se estaba visualizando, pero nadie había realmente concretado qué era lo que sucedía. Entonces, el método, pues es hellingeriano específicamente, pero sí había como unos pasos previos a las constelaciones. Y me parece interesante mencionar eso que tú puedes explicar muy bien del nombre de constelaciones familiares, que es una mala traducción del alemán. Sí, es cierto. A ver, el problema es que el nombre de constelaciones ha generado, ha generado muchos malos entendidos y la tendencia a que se le asocie equivocadamente a las configuraciones sistémicas con cosas como la astrología, con la cual no tiene absolutamente nada que ver. En alemán, eh, se llaman Familienaufstellungen. Y Aufstellungen quiere decir disposición. Un Aufstellung es una exposición. Una Aufstellung es disponer en una superficie diferentes elementos. Es crear una vitrina. Y eh, en esa dimensión, la verdadera, la traducción, digamos, más adecuada sería disposiciones o configuraciones sistémicas. Se ha usado el término constelaciones también indirectamente porque en la mecánica celeste hay unas interacciones que tienen que ver con las fuerzas de gravedad, con interacciones electromagnéticas, con las leyes del movimiento en el espacio de los astros, pero ese no es el punto principal. El punto principal es que es una manera de disponer en el espacio los elementos de un sistema, en este caso familiar, porque también puede hacerse, como lo decía ahora, con un sistema organizacional, con una empresa, en donde hay un tipo de conflictos recurrentes, en donde hay un puesto en el que todas las personas que llegan indistintamente de su origen se aburren, entran en conflicto, es como que fuera una silla caliente y resulta que en el pasado hubo un despido muy injusto que generó mucho dolor y dejó una herida en la historia, aunque no se les recuerde, aunque las personas de ese sistema organizacional, de esa empresa, no tengan ni idea de que eso sucedió, ese evento no resuelto, doloroso, traumático, va a dejar una huella y se va a manifestar en el futuro de diferentes maneras, buscando la atención, buscando de nuevo que el sistema se ordene y que se sane ese trauma que está cargando el sistema. Entonces, a ese nivel, esos movimientos que comienzan a darse, esas sensaciones, esas actitudes que uno no sabe de dónde le surgen y que son una sintonía de aquello que se mueve en el sistema, son las dinámicas casi
de esos astros personales que somos y que nos movemos en relación a los movimientos que hay en los otros. Gracias. La otra pregunta era, en esta analogía de la emisora y del receptor y todo eso, el que guía la constelación sería la antena, el traductor o como No sé si cómo? Marce y yo tendremos respuestas diferentes. Comienza, Marce. No, 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 la analogía es tuya, explica tú y Ah, bueno, yo listo. opino. Perfecto, perfecto. Mira, no, la antena realmente es quien se convierte en el síntoma del conflicto no resuelto. El facilitador es quien ve proyectado en el espacio de la constelación los movimientos y ayuda a entender cuál es la estructura del conflicto no resuelto y cómo ayudar a que ese conflicto sea visto, sea acogido, se le dé un lugar y finalmente sea resuelto en el amor. ¿Te queda claro? Sí. ¿Estás de acuerdo, Marce? Estoy de acuerdo. Me hiciste acordar de una imagen de una película. Me hiciste Ujú. acordar de Tom Cruise en una película que se llama Minority Report. No sé si la Sí. vieron. A veces uno se siente como esa persona que ve desde afuera y puede percibir una información que busca acomodar para que la persona la pueda ver. Porque yo puedo ver muchas cosas, digamos, yo puedo darme cuenta de cosas, pero no sé si la persona está preparada para sintonizar con lo que está viendo. Entonces, el acompañamiento del facilitador, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, es, tiene que ver con ayudar a que la persona pueda mirar una imagen y desde el lugar de conciencia en el que se encuentra, acompañarlo a que reciba una información que le permita moverse un poquito. A veces ese movimiento es rápido y la persona cae en cuenta de algo, ya hay un insight. A veces el movimiento es un poco más lento, pero básicamente somos acompañantes y acompañamos a ver. Yo creo que ese es un poco el, lo que yo podría definir. También quería mencionar otro tema, no sé si quieras decir algo más, Juanjo. Sí quería decir una pequeña cosa y que nos la cuentes, y es la función que tienen las frases que resuelven, que ayudan a la persona precisamente a darse cuenta y a dar interiormente ese paso hacia el vínculo sano, hacia el otro, hacia la resolución. Yo creo que las frases son un poco como cuando tú tienes una fotografía, una imagen y le pones un nombre, la concretas, de eso abstracto que tú estás viendo, traes algo muy concreto que son las palabras que pueden ser el mensaje que se queda resonando en el cerebro y que nos ayuda a que esa información no solo se pueda interpretar desde un lugar de conciencia y de amor, sino que pueda em, seguir, seguir como reescribiendo la historia desde un lugar distinto. Entonces, para mí esas son las frases, son los pensamientos semilla, es como esas cosas que podemos decir en una constelación y que nos ayudan a que la información se centre y se pueda repetir desde el punto de vista del cerebro. Ujú. Y ¿Estás que de se acuerdo? procese Y adecuadamente. que se procesa adecuado. Sí, y que se procese adecuadamente, Exacto. porque muchas veces lo que sucede con el trauma es que se queda enquistado sin procesarse y genera respuestas automáticas. Esas frases ayudan a generar conciencia, a darse cuenta, a reconocer la propia implicación, a reconocer la buena intención, la incapacidad de haberlo hecho de otra manera por parte, por ejemplo, de un perpetrador,
y la forma en que la víctima se congeló y a partir de ahí dejó de tomar la vida, dejó de hacer lo que le corresponde. Entonces, estas pequeñas frases, desde una mirada que permite integrar de otra manera la experiencia, son resolutivas en el procesamiento de la información estancada de esa emisora clandestina del trauma. Sí, y tú mencionaste algo que quiero puntualizar también es a veces las frases son como ese instante de revelación en que somos conscientes de la implicación sistémica. Ujú, Cuando hay, por ejemplo, un impulso de muerte, que la persona no es consciente que está en un impulso de muerte por alguien que ya ha fallecido, y digamos, yo como consteladora le digo, por favor, repite esta frase, y la frase es, me quiero morir contigo. Muchas veces ahí llega una catarsis, porque la ujú. persona hace conciencia de que está en un impulso de muerte y que se quiere morir. En otros términos, eso se Sí. puede llamar depresión, se puede llamar ansiedad, se puede llamar muchas cosas. Entonces, decir la frase, esa frase es como concretar la imagen y que la persona pueda hacer conciencia del movimiento inconsciente que está realizando. Ya luego viene otra frase, digamos, más positiva en la cual ayudamos a la persona que se conecte a la vida, ¿no? Pero Ujú. creo que es muy importante esa parte. Excelente, sí. Quería mencionar otra cosa para que no se me quede en el tintero y es, a veces sentimos que que para sanar un trauma transgeneracional, siempre tenemos que constelar, o ser nosotros los que constelamos. Y resulta que no es cierto. Resulta que a veces ser participante en una constelación de otra persona o hacer un movimiento sistémico sencillo o simplemente observar lo que sucede puede ser el elemento que nos ayude a entrar en un movimiento para sanar el trauma. Yo recuerdo muchas circunstancias, especialmente en España, viviendo temas pues, de ese campo doloroso de la Guerra Civil Española, ¿no? Y claro, mi historia familiar no tiene mucha relación con lo que sucedió allí, pero sí tiene una resonancia. Y al ser participante, al ser observadora, al ser representante en constelaciones allí y después al ser consteladora, me permitió a mí mirar un dolor que estaba mucho más profundo en mi sistema. De hecho, hace Ujú, poco surgió una información bibliográfica sobre el tema, referente a a la guerra de independencia. Pero, pero lo que quería mencionar es la importancia que tiene o el gran valor de poder asistir, observar o ser representante en una constelación, no necesariamente constelar. ujú. Sí, absolutamente. Y muchas veces uno observando se da cuenta de dinámicas de las que participó en su propio sistema. Ujú, Uno encarnando, representando a una persona en la disposición, en la constelación, en la configuración, siente cosas que le resuelven o le aclaran movimientos que inconscientemente tuvo, de los cuales formó parte y que le ayudan también a resolver y a encontrar un lugar más correcto, más abierto, más armónico y ordenado dentro de ese sistema y de esa configuración. Una cosa que preguntan muchas veces es, bueno, ¿y qué cosas a este nivel, qué tipo de traumas pueden constelarse? ¿Qué dirías, Marce? Yo yo creo que hay muchas circunstancias que se pueden constelar. Yo creo que en la historia del ser humano hay toda clase de tramas, como lo mencionábamos la vez pasada, desde el nacimiento en adelante. Y todos todas nuestras familias tienen historias difíciles. Yo Ujú, creo que mm, hay muchas cosas que se pueden mirar y mirar significa abrirnos a la posibilidad de sanar. Entonces, lo importante es
¿yo qué quiero, qué puedo mirar? ¿Qué quiero mirar? ¿Qué es Ujú. lo que siento en este momento que puede ser algo que me sirva a mí para sanar? Yo creo que esa es la pregunta clave. No es tanto qué se puede constelar, sino yo que estoy eh, preparada, tal vez, para mirar. Sí, y eso emerge y es automático. En Ujú. el movimiento sistémico no se puede ir más allá de donde se llega de manera espontánea. Ese campo y lo que en él se expresa responde a al estado del sistema, de la persona consultante, de quienes acompañan, y desde ahí pues genera el movimiento de lo que se puede resolver. Exactamente. Fíjate que a veces pasa que la persona llega y dice, el tema es, no sé, la pareja, o el tema es mi trabajo, o el tema es mi jefe. Y el propio campo, yo siento que a veces es como cuando una flor se abre y muestra lo que hay dentro. Empieza a mostrar lo que el campo está listo para sanar. Entonces, ese es un Ujú. movimiento muy especial, muy amoroso, muy coherente con el sistema y pues también Orgánico. muy orgánico, exacto, esa es la palabra. Entonces, sí, yo siento que hay muchas cosas que se pueden sanar mientras haya una disposición, ¿no? Mientras a veces la persona no está lista para ver las cosas y, Ujú, y hay que seguir haciendo digamos, un trabajo de apertura, de sensibilidad, es un camino, ¿no? Pero ujú. en términos generales, ese es como el movimiento. Y ahí hay algo que a mí me gustaría puntualizar. Eh, con alguna frecuencia vienen pacientes que han venido de otras modalidades terapéuticas o de estilos de configuración y de constelación sistémica, entre comillas, confrontativos. Eh, He visto con cierta frecuencia que en procesos, por ejemplo, de biodescodificación, cuando algo por alguna razón no se resuelve o no se resuelve de una manera completa o satisfactoria, se culpa al paciente, al consultante, a la persona que viene a pedir ayuda de, entre comillas, no querer cambiar. Y ahí es como si culpáramos a un niño de 6 meses por no querer caminar. No existe la madurez de los huesos, de los tendones, de la coordinación neuromuscular, e irá paso a paso e irá encontrando posiciones, gateo, bamboleo, hasta que esa integración motriz se dé de la misma manera. A veces repetimos facetas de un trauma y puede que nos estemos beneficiando como víctimas de manera secundaria, pero la mayor parte de las veces eso lo que quiere decir, o siempre me atrevo a decir en este momento, es que la persona necesita vivir ciertas experiencias asociadas a esa vivencia traumática hasta que la saturación de impresiones genere la madurez interna suficiente para que emerja la transformación que tanto está buscando y que de pronto durante un tiempo de manera autoculpabilizante pues le fue esquiva. Y eso es muy importante. Y tú lo mencionaste, es una mirada compasiva, bondadosa, amorosa, en donde se respeta el ritmo y la disponibilidad de la persona para integrar la información que a veces puede ser devastadora si no estamos preparados. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Juanjo. Yo creo que eso también, esa mirada sistémica, compasiva, amorosa, y tal vez tú y yo estamos hablando de esto porque tenemos también una información referente como a otras cosas, ¿no? Que nos ayuda como a abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Tal vez la escuela, hay escuelas en constelaciones que son un poco más rígidas, más, más confrontativas, como dices tú, pero yo siento que en la medida en que hacemos ese acompañamiento amoroso y compasivo, el proceso es más, más tranquilo, más, ¿Mm? sí,
no sé, da trae como un espíritu de estar caminando, no esperar un resultado así, sino de estar caminando y empodera también un poco como a la persona en su propio proceso, ¿no? De una flor que se abre. Ujú. Sí. ¿Qué tal si le damos paso a preguntas? Ya llevamos Sí, 45 minutos Maricler tenía hablando. la mano levantada. Adelante, Mari. Justamente en el tema de la integración de lo que se revela en una constelación, am, ¿cómo funciona eso? Porque a veces, como dicen, es un proceso. ¿Cómo sabe uno que, pues obviamente que a medida que se van como aclarando ciertas situaciones o demostrando cuáles son el dinamismo que está entre los elementos presentes, em, esa parte de la integración, cómo uno sabe que pudo como completar la comprensión de una situación de manera completa, o sea, ¿cómo es ese proceso? Entiendo que a veces coge tiempo, pero como entre lo que dices tú, Juan, que a veces hay que hacer varias, o sea, que la persona necesita impregnarse de varios elementos antes de poder ser capaz de integrar o procesar. Eso quiere decir que puede un tema ser constelado varias veces, como... Marce, ¿contestas? Bueno, desde mi visión, yo creo que una cosa que nos ayuda a darnos cuenta de eso que tú dices como que se logró, Algo es así. que esa parte es la paz, la paz. O sea, cuando tú miras a una circunstancia, interiormente te sientes en paz, ahí es donde sientes que hay algo, un movimiento que se completó, ¿sí? Y como todo movimiento, pues es por pasos. Un Mm, poco es ese camino de la vida, ¿no? Superamos esto mm, y sigue el camino y superamos otra cosa. Y otro paso es cuando tú puedes vivir una circunstancia similar y mirarla desde otro lugar, sin dolor, ¿sí? Cuando tú te das cuenta que puede que a veces la vida nos ponga retos similares, pero tú ya lo miras y dices, ya no me duele, porque ya soy capaz de responder desde otra forma, ¿sí? Ya no respondo con dolor, ya no respondo con rabia, ya no respondo con lo que inicialmente mostró el trauma, digamos. mm, Y yo creo que aquí hay una parte muy importante y es para mí la parte más esencial, diría yo, en la que nos ayudan las constelaciones, es a sanar a las víctimas en nosotros. Y las víctimas somos nosotros y somos en nuestro sistema todas las víctimas. Entonces, cuando podemos mirar a víctimas y agresores de una manera compasiva, amorosa, tranquila, en paz, mm. esa paz se instaura al interior nuestro. Eso es como una parte. Juanjo, ¿querías decir algo más? Un par de cositas. Cuando uno está haciendo el movimiento sistémico como facilitador, Mm, hay un movimiento en uno donde siente que algo encaja. Chic. mm, Normalmente en ese momento uno le pregunta a la persona cómo te sientes y casi que invariablemente dice bien o en paz o mm, dice ya entendí. mm, Y puede, ojo, la mayor parte de las veces ese ya entendí no es que ahora yo te puedo hacer un diagrama, un mapa mental, explicarte racionalmente, no. Algo dejó de vibrar en la frecuencia de conflicto y emerge una comprensión profunda de sí mismo, de lo que está operando en el sistema, que es serena. Y con lo que decía ahora Marce, cuando viene un evento similar, los eventos que evocan la respuesta de trauma,
pues la taquicardia, la angustia, el dolor, el sinsentido, el bloqueo de la respiración, la sudoración, la incapacidad para pensar ordenadamente, bueno, todo lo que conocemos teóricamente como respuesta de trauma. Cuando viene un evento similar, lo que evoca es serenidad o sabiduría. Se puede leer en el evento que antes producía defensa, dolor, ansiedad, y se puede comprender algo esencial del sistema, de sí mismo, de la humanidad, de cómo operamos, que ya es la expresión de la sabiduría. Entonces ahí nos damos cuenta de que el dolor desaparece, de que podemos estar serenos frente a la evocación, frente a la memoria, y que además podemos utilizar el aprendizaje para acompañar a otros. Pero al final de una constelación puede pasar que aunque se haya resuelto el sistema, puede que la persona esté un poquito alterada o siempre la serenidad tiene que llegar al final de la constelación. A veces se bloquea en un punto la constelación, a veces la persona necesita un poco de acompañamiento, a veces se va para su casa y de pronto aparece una angustia que no sabe de dónde es. Y eh, cuando comenzaron las constelaciones y durante mucho tiempo se dejaba a los participantes pues a su deriva. Mm. Ahora, muchas escuelas, nosotros incluidos, les decimos claramente a las personas si necesitan apoyo porque emerge algo que de pronto los desborda, ahí estamos y vamos a seguir trabajando, acompañando. Esa parte es muy importante, porque si bien la mayor parte de las veces se llega a una comprensión serena, hay otras circunstancias en las que aparentemente se llegó allí, pero de pronto emerge algo más profundo que no se vio en la constelación o algo no resuelto de manera completa. ¿Estás de acuerdo, Marce? Estoy de acuerdo, Juanjo. Y María Clara había hecho otra pregunta acerca de que si se puede constelar un mismo tema varias veces. Solamente cuando hay una información nueva. Es como cuando tú dices, esta imagen, esta radiografía de frente, como que no le vi exactamente y el dolor sigue, entonces buscamos movernos a otro lado porque hay una información nueva que nos aporta para mirar desde un lugar diferente. Ok. Sería como cerrar una herida y decir, ay, volvamos a abrir a ver qué hay abajo. Exactamente. O escarbar a ver si ya sanó. Ujú. Y no. Nuri, Gracias, Juan José. Me gusta la expresión que ha utilizado acerca del conflicto, como que se encapsula y pues no sé si en un tejido o en un órgano. Y mi pregunta es si además de las constelaciones, por ejemplo, lo que hace Marité eh, facilitaría ese proceso de sanación, entendiendo que hay un dolor físico en alguna parte del cuerpo. bueno, María adelante. Yo luego diré una cosita desde el punto de vista de la sintergética, pero dale, interesante escucharte. Cuando se habla que hay encapsulamiento de un dolor, es la energía que no logró como ubicarse cuando pasa un evento. Todo el cuerpo reacciona a la situación. Entonces, cuando algo no logra circular y se queda como atorado porque no se pudo responder, reaccionar o no se pudo ser acompañado después de que el evento pasó y que ese acompañamiento no nos dio el espacio de seguridad y de protección donde el cuerpo se pudo orgánicamente reorganizar, pues lo que uno hace, por ejemplo, en experiencia somática, es como ustedes lo dicen en constelaciones, uno se pone a escuchar, estar presente, porque hay que recordar que
así bien como lo explicó de manera tan bonita Juan José, em, todo es un tema desde las células se está trabajando y una célula está orientada hacia la vida y todo el cuerpo está orientado hacia buscar lo que llaman en medicina la homeostasia, que en pocas palabras es buscar a seguir viviendo. Y para seguir viviendo hay más expresión de vida cuando hay más armonía. Entonces, en experiencias somáticas se invita a la persona que está viviendo su situación de, de, primero de buscar lo que necesita para sentirse en seguridad, para atender lo que está presente. Si es algo que es demasiado intenso, uno invita a no enfocarse en lo más tenso. Entonces uno va a buscar a reconocer que en que está encapsulado, que es lo menos fuerte, lo menos dramático y que se puede sostener para que la persona no se sienta abrumada por lo que está viviendo. Y el hecho de mirar esa pequeña parte poquito a poquito y darle tiempo y espacio, sentir, pueden venir imágenes, pueden venir emociones, pueden haber gestos que estamos manifestando al momento que estamos sintiendo, o mismo pensamientos o creencias. El hecho de abrirse a esas manifestaciones y de darles espacios donde se puedan elaborar o expresar. El cuerpo mismo va contando su historia y también se va reorganizando solo por esa misma capacidad de ir hacia la homeostasia, ¿no? Entonces, lo bonito de cuando se hace en esta forma, así como en constelación, la persona que facilita la constelación genera ese campo de contención y que genera en esa contención una ambiente de seguridad donde la persona se permite explorar. Y en experiencia somática invitamos a que lo que se manifieste pues se pueda ir integrando. Entonces, aprender a vivir las cosas positivas va a ser también importante porque muchas veces somos muy buenos para apuntar lo que es difícil y doloroso, pero también a veces nos cuesta sentir y sostener lo que está bien y positivo. Entonces, hay varios movimientos que Ujú. pueden llevar a justamente ese elemento de integración. No sé si Nuri te dio claridad. Muchísimo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y hay una cosa para complementar, muchas gracias, Marie Claire. Por ejemplo, una persona tiene una apendicitis que se complica y tiene riesgo de muerte, tiene la experiencia de aislamiento en una unidad de cuidados intensivos y en esa misma semana que está viviendo eso, se muere una persona muy querida. Y hemos encontrado que muchas veces la cicatriz de la apendicitis se impregna de la información del trauma y se convierte en ese resonador ya biológico en el organismo que va a estar impregnando todo el sistema con la información del trauma. A nivel general, los lugares donde se integra el trauma tienen que ver principalmente con el sistema límbico que maneja las emociones, con la amígdala, con el hipocampo, con el tallo cerebral donde se maneja la reacción profunda y automática de supervivencia y con el neocortes que es donde se maneja la visión de la vida porque a partir del trauma cambia por completo la visión de la vida. Entonces, cuando estamos acompañando de manera integral, estamos acompañando lo transgeneracional, pero también lo inscrito en el cuerpo a nivel de supervivencia, a nivel de actitudes, emociones, comportamientos y a nivel de visión de la vida. Y por eso se integra esa forma de inscribirse en el cuerpo. Estoy de acuerdo, creo que una de las cosas para mí más valiosas de poder trabajar desde una visión integrativa
es poder tener esa visión de la sintergética y esa visión, digamos, del conocimiento del cerebro, de dónde se guardan las sensaciones corporales, dónde las emociones, dónde los pensamientos, dónde... Entonces, esa integración y esa capacidad de mirar lo que surge, creo que es clave. Muchas veces me ha pasado, a mí como paciente, que después de una constelación quedo cansada o tengo un dolor activo y es en una consulta de sintergética donde eso se resuelve, ¿no? Porque es como cuando sale a flote, como que algo sale a flote y lo que hace la sesión de sintergética es terminar de limpiar, terminar de sanar y terminar de coser la herida. Entonces, Movilizar el circuito. exactamente. Entonces creo que es supremamente valioso esa aproximación integrativa desde diferentes disciplinas, por supuesto, que nos ayuda a movilizar una información para que se pueda integrar. Marcela, afanador. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando se remueve la herida, porque se está en familia y uno recuerda y habla, pero no hay ese mal genio ni nada, sino era lo que correspondía, lo que tocó vivir, ahí se está haciendo mal también o se está maltratando uno. Depende, depende. A veces es una catarsis, a veces es un simple recuerdo, a veces es un primer paso, como acabas de mencionar, la palabra aceptación. Siempre el primer paso es el asentimiento, es decir sí a lo que fue. Darle un lugar a lo que fue, sin maquillarlo, sin cambiarlo. Y ese es el primer paso de la transformación sistémica e integral de la experiencia traumática. A veces puede suceder en familia. Lo que pasa es que muchas veces la dinámica de interacción en torno a la situación dentro de la familia eh, tiene muchos niveles de inocencia, muchos niveles de puntos ciegos, muchos niveles de dolores contenidos u ocultos que a veces generan conversaciones difíciles, se convierte el evento recordado en el origen de un conflicto, de un enfrentamiento. Entonces, por eso el espacio terapéutico ayuda, aunque hay familias que tienen la suficiente salud y la suficiente capacidad para ver y procesar y ayudarse a procesar ese tipo de informaciones. Ok. Cuando yo, Marce se ríe, mira Marce cómo se ríe. Bueno, yo tengo que hacer por mí, ¿cierto? Yo no puedo hacer por mis hermanos ni nada, pero ¿cómo si me gustaría involucrarlos para sanar muchas cosas? Entonces, por decir algo, si yo fuera con el permiso de ellos, ¿cierto? A constelar por uno de ellos, ¿podría hacerlo o Marce. no? Yo no estoy segura si ya te he respondido eso, esa misma pregunta. Bueno, mira, yo creo que la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿para qué lo quiero hacer? Esa es la primera. Porque yo creo que cada trauma, cada circunstancia difícil tiene un aprendizaje para quien lo vive. Evidentemente con los hermanos compartimos historias y compartimos historias familiares. Entonces, en ocasiones, una misma circunstancia afecta a los hermanos diferente. Lo que hay, es claro es que yo no puedo salvar a nadie, no puedo aprender por nadie. Lo mismo sucede con los hijos, ¿sí? Yo puedo mirar algo que me afecte a mí y que yo pueda cambiar para que la relación y la circunstancia cambien. Pero no puedo aprender por nadie. O sea, si yo tengo que aprender a sumar y restar y multiplicar y dividir, por más de que vaya a 1000 clases, no puedo hacer que mi hija o mi hermana o alguien aprenda a sumar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Entonces, a veces sí hay lecciones que se aprenden y uno las puede transmitir al sistema porque uno cambia, porque yo cambio algo a partir de la información que veo.
pero lo que no puedo hacer es ni salvar a nadie de sus aprendizajes, ni cambiar una historia que no me corresponde. Ok, Pero, listo, mi O Marce. sea, O o sea sea, que nos vemos el que, 7. o sea, que no es una razón lícita decir yo quiero constelar esto para que mi hermano deje de sufrir. Ok, listo. Hay que honrar su destino y su decisión. Y si él quiere venir, listo, bienvenido. Si no, a nivel de hermanos, yo puedo buscar comprender por qué me afecta tanto esta dinámica familiar que incluye a mis hermanos. Y puede que en la resolución aparezca un trauma antiguo que afecta una línea familiar que nos incluye y ahí haya un beneficio para todos sin darnos cuenta. Ok, Pero como objetivo nos pone en una posición de arrogancia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo me pongo en la posición en la que decido qué es lo que le conviene a mi hermano. ¿Es y claro eso? para que se porte bonito conmigo. y hay otra cosa y es la siguiente. Cuando yo voy a constelar, Ujú. yo me dispongo a abrir la flor. Vuelvo a la metáfora. Me dispongo a abrirla. Entonces yo recibo algo. Eso que yo recibo es lo que a mí me transforma, lo que a mí me sirve, es lo que a mí me sana mi dedito herido. ¿Sí? Y sana mi parte en el sistema. Exactamente, exactamente. Entonces, yo después le puedo decir a mi hermana, mire, ¿sabe qué? Esta cremita que me eché es como buena, pero no puedo ir y untársela y obligarla a que se la ponga, ¿sí? Ok, listo, mi Marce. Gracias, Juanjo. Mari, Tengo una pregunta, por ejemplo, si yo pienso en mi familia, sin entrar en muchos detalles, por ejemplo, yo perdí a mi hermana mayor en un accidente, pero con el tiempo me doy cuenta que ese rasgo de fallecimientos de temprana edad en miembros se ha ido repitiendo en diferentes generaciones de par y par de los padres. ¿Cómo qué trabajo se propone en esta situación? ¿Se tiene que trabajar en primero el individuo y después la transgeneracional o hay una orden que hay que seguir o se podría trabajar en primero en el patrón que se repite o se trabaja en lo que se vivió individualmente en esta realidad, por decir? ¿contestas, Marce? Pues yo aplicaría la norma en los aviones, ponte el oxígeno primero tú. Y yo propongo algo un poquito diferente. El sistema te dirige hacia su necesidad de ordenamiento. Y muchas veces cuando es algo que viene de atrás, se comienza por detrás, por el pasado. O sea que es en el Pe- momento que uno viene que se percibe en el campo que está disponible o qué. Sí, mira, el proceso es el siguiente. La persona que va a consultar se sienta en la silla Mm, al lado de quien constela. ok. Y quien constela le pregunta por su necesidad. Mm, La manera en que la persona lo expresa mm, ya es una ventana al campo. ok. Entonces, en ese momento, o inscrito en las palabras y en la forma, o en la impresión que evoca el, el facilitador, el constelador, la persona que acompaña, le va a decir, bueno, ¿por quién quieres empezar? ¿Por dónde quieres empezar? O escoge a alguien para ti. Mm, Y dependiendo de qué pase en ese escoge a alguien para ti, uno empieza a poblar el espacio con los representantes sistémicos
implicados y van emergiendo. O en algunos casos uno le dice, eh, escoge a alguien que represente a tu bisabuelo materno. Y desde ahí comienza a ordenarse. Y hay otra cosa, como hay una de las leyes sistémicas es lo absolutamente individual, identitario y repetible. Si yo me siento al lado de la misma persona y Marce se sienta como facilitadora ella o como facilitador yo, muy seguramente vamos a tener un camino diferente. O yo como constelador observo la manera en que lo hizo Marce y de pronto en algún momento puedo sentir un impulso distinto y seguramente como lo hace Marce llega a una resolución. A mí se me ocurrió otro camino, pero es igualmente válido, porque siempre el sistema es la resultante de las interacciones entre los individuos. Por eso hay que estar presentes con una gran intensidad para poder acompañar detectando aquello que emerge y confiando profundamente en la sabiduría implícita en ese sistema. Bueno, ya llevamos hora y cuarto casi. Marce, Hemos a ver, dale estado y muy buenas cierra. las preguntas también, yo Sí, creo. sí. Sí, 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 creo que ha sido súper valioso. Bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando, recordarles que nos falta un conversatorio y también pues que las personas interesadas en asistir al taller, pues por favor se comuniquen conmigo, les he enviado mensajes, pero si hay alguien más interesado, pues aquí estamos. Y Wow. también contarles que hubo una avalancha de inscripciones. Entonces, como esto queda grabado, también es una instrucción para quienes lo ven después. Vamos a hacer el taller del 7, que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, y ese taller es de cupo más limitado que el que va a haber dentro de un mes, que también va a ser una aproximación sistémica y de constelaciones al trauma. Dándole precisamente espacio, es que en este momento van 70 personas inscritas y de esas ya van 30 aproximadamente que quieren constelar. Entonces, vamos a darle prioridad a quienes completen la inscripción eh, y también completen el pago para de esa manera generar un orden. Quienes llegaron primero, completaron la inscripción y completan el pago, tienen la prioridad, se va ordenando de esa manera. También puede ser que haya personas que les interese más la fecha del 7 de marzo, es el 7 de marzo, ¿cierto? Sí, 7 de siete. febrero, perdón, de marzo, del Dijimos que, segundo. dijimos que era el fin de semana, Juanjo. 7 y 8. Del 7 y 8 de marzo. Sí. Entonces, puede que a algunos les convenga más y como había tantas personas, pues decidimos hacerlo el fin de semana completo. Ya les mandaremos la información, pero se pueden inscribir al del 7 de febrero o al del 7 de marzo. O si quieren ser observadores, eso lo tenemos que definir, pues habría unas condiciones especiales si quieren asistir a los dos. Muy bien, pues eso es como lo que teníamos hoy para compartir. Les agradecemos por la presencia, les agradecemos por también hablarle a otras personas que puedan estar interesadas en este tema y estamos aquí súper dispuestos a acompañar y a seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Nos Gracias, veremos en gracias. 8 días. Gracias. Chaito.